Espero que estén muy, pero muy bendecidos en esta mañana. Tengo ese privilegio grande que el Señor me da. Le decía a la iglesia esta mañana que ya el Señor me había dicho esta semana que me levanté a orar, el Espíritu Santo me dijo, prepárese porque usted va a predicar. Y yo, ay, Padre Santo, el Señor cuando me dice eso me pone en apuros, porque esto es un privilegio y una responsabilidad, pero yo lo disfruto cada que el Señor me da la oportunidad. Y yo sé que ustedes también disfrutan cuando Dios nos da una palabra, porque la palabra de Dios siempre trae algo nuevo para nuestras vidas. Quiero que hagamos una oración corta para que pongamos este tiempo de la palabra en manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias Espíritu Santo, porque yo sé que hay un mover especial de tu Espíritu. Sé, Espíritu Santo, que esta mañana fue especial, pero en el nombre de Jesús yo declaro que vamos a recibir doble porción de tu presencia en este tiempo. Dispongo mi vida, mi corazón, aún mi salud está delante de tu presencia, Señor, y los corazones de todos, Padre, que seamos esa buena tierra, que recibamos esa palabra que cumpla el propósito, y que podamos en esta mañana recibir ese refrigerio que viene a través de la palabra. Espíritu Santo, tú eres el más importante y de nuevo te damos la bienvenida. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Eres bienvenido a mi vida. En el nombre de Jesús yo reprendo toda enfermedad, toda indisposición de mi cuerpo y declaro en el nombre de Jesús que nada impedirá que la palabra que tú traes esta mañana, Señor, cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, este mes que pasó y este mes en el que estamos, y todos los meses son muy especiales, pero hay algo especial, un acontecimiento. De pronto los que llevan más tiempo congregándose acá han escuchado, desde el año pasado hemos venido hablando de un avivamiento, ¿cierto? ¿Quiénes han estado escuchando de avivamiento? Levanten la mano yo, ¿quiénes han estado conectados con esa palabra? Amén. Hemos estado hablando de avivamiento y uno como que es ahí como expectante, bueno, ¿y cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a pasar ese acontecimiento, cierto? Y resulta que Dios nos ha permitido que esa palabra se cumpla. De hecho, en Joel 2:28 fue la palabra rema que tuvimos para el tiempo de conexión. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros niños, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. Y esa palabra en este momento ya se cumplió y se está cumpliendo en nuestras vidas y en este lugar en especial. Entonces hoy traigo una palabra de parte de Dios. Quiero que usted esté conectado con el Espíritu Santo en esta mañana, no se pierda lo que el Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas. El primer servicio fue maravilloso y yo sé que este va a ser doblemente poderoso. Quiero que estemos ahí conectados y vamos a la palabra, a Ezequiel 47 del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo:
Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Hoy tengo el privilegio de compartirles una palabra. El tema de la enseñanza es sumergidos en el río del Espíritu. Quiero saludar también a las personas que nos ven a través de internet, y yo sé que ustedes también se van a sumergir en el río del Espíritu. Como les decía al inicio, hemos estado hablando acerca del avivamiento del Espíritu Santo, y en este pasaje de Ezequiel, lo primero que podemos ver es que Ezequiel estaba en el Espíritu, no estaba en persona, en cuerpo presente, sino en el Espíritu. Y el Espíritu Santo fue el que lo condujo a él a tener esa visión de lo que le iba a suceder. Entonces, cuando nosotros decimos que Ezequiel estaba en el Espíritu, quiere decir que tenía una comunión con el Espíritu Santo, porque esas cosas solo suceden cuando uno tiene comunión con el Espíritu Santo. A veces nosotros con nuestros ojos humanos pues no podemos ver lo que el Espíritu quiere mostrar. Por eso es necesario tener una visión espiritual, y eso fue lo que el Espíritu Santo hizo con Ezequiel, que lo llevó en esa visión. Entonces vamos a mirar cuál fue el proceso que vivió el profeta en esta visión. La primera parte dice que las aguas salían del umbral de la casa, y yo estaba estudiando este pasaje y le decía al Espíritu Santo que me mostrara qué era lo que significaba esto, y el Espíritu Santo me decía que cuando las aguas salían de la casa se refería a la casa del Señor. En este caso vamos a hablar de esta casa, Vida Abundante, ¿sí? Es la casa del Señor. ¿Y por qué las aguas salían de la casa? Porque en la casa del Señor está la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que aquí está la presencia del Espíritu Santo? El Espíritu Santo llamó a Ezequiel y lo llevó a que saliera de la casa, que saliera de ese lugar. Y dice que las aguas salían primero de la casa y luego empezó a llevar esas aguas hacia el mar. Entonces dice que el agua al principio le llegaba a los tobillos a Ezequiel. Entonces yo esta mañana les ponía el ejemplo a los hermanos: cuando uno va al mar, uno llega hasta la orilla y el agua le llega a uno hasta los tobillos. Por ejemplo, yo que no sé nadar, yo tenía mucho temor porque yo no sé nadar, y yo decía, qué miedo que pronto yo llegue hasta cierto punto, y uno es como con ese temor de, porque la arena se empieza a hundir y uno dice, no, de pronto qué tal que me hunda del todo. Y resulta que espiritualmente nosotros también somos temerosos. Hay la persona que solamente permite que el agua le llegue a los tobillos. Entonces se siente bien llegando a este lugar, se siente bien lo que pasa, la alabanza, se siente bien la palabra, pero usted tiene un temor que lo paraliza y no lo deja dar unos pasitos más adelante. Entonces esos son los que tienen el agua hasta los tobillos. Pero luego el Espíritu Santo le dice a Ezequiel que se fuera un poquito más allá, y el agua ya le daba hasta las rodillas. Ya digamos que él estaba tomando un riesgo mucho mayor, y ese riesgo, hablándolo espiritualmente, es el que nosotros tenemos que empezar a asumir. ¿Hasta dónde yo quiero que las aguas me lleguen? Es muy bueno cuando nosotros estamos acá. Ustedes están allí sentados y no se imaginan lo que se siente estar acá, ¿cierto? Es una responsabilidad, produce nervios, ¿cierto? Produce muchas cosas, porque realmente uno sabe que uno tiene una responsabilidad delante del Señor. Entonces hay quienes puedan decir, no, yo no serviría para estar allá. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé en el ministerio, yo le decía a Dios, ay Dios, nunca me va a poner a predicar, yo no quiero predicar, yo no me imagino yo parada allá.
Y yo ahorita por el Espíritu entiendo que en ese momento entonces el agua me llegaba hasta las rodillas, porque tenía un temor de pararme al frente de las personas, aunque yo no he sido una persona tímida nunca, pero la responsabilidad de la palabra sí produce temor. Entonces yo le decía al Señor que no me fuera a poner a predicar, y la primera vez que el Señor me dio el privilegio, no dormí, aunque todavía sigo así, no duermo, pero por lo menos ya soy capaz de pararme acá. ¿Por qué? Porque uno entiende que no es uno el que está hablando, sino que es el Espíritu de Dios a través de uno. Entonces ahí ya vamos en 2 pasos, el agua a las rodillas. Luego el Espíritu lo llevó un poquito más adentro, dice que el agua le llegaba a los lomos, o sea, a la cintura. Cuando nosotros tenemos el Espíritu hasta la cintura, hasta la mitad, usted está en una posición donde usted espiritualmente dice: me puedo sumergir o me puedo devolver. Esa es la persona que espiritualmente tiene el agua hasta los lomos. Es la persona que todavía tiene una indecisión y un temor espiritual donde usted dice: sí, qué bueno hacer eso, qué bueno predicar, qué bueno servir, qué bueno poder orar por las personas, pero eso no es para mí, ¿cierto? Usted puede pensar: eso no es para mí. O usted puede pensar: no me veo como en esa posición. Entonces usted tiene el agua en la cintura, en los lomos, y tiene la posibilidad de meterse o tiene la posibilidad de devolverse. Y por último, el Espíritu dice que ya las aguas habían subido tanto de una manera que no se podía pasar sino a nado, ¿cierto? Ya no se podía pasar ni se podía caminar, sino que solamente se podía pasar a nado. Y es ahí cuando nosotros nos sumergimos en el río del Espíritu, y esa es la mejor posición de todas, es la mejor que hay. Yo les contaba la experiencia a los hermanos esta mañana y yo les decía: para muchos podrá ser eso algo muy común, para nosotros fue un regalo de Dios. No conocíamos el mar, mi familia y yo, mis hijos y yo, y el Señor nos dio ese regalo en febrero, y yo les decía a ellos que yo me disfruté mucho eso. Yo parecía una niña ya, porque yo nunca había visto tanta agua, nunca había visto esa experiencia de las olas, y yo le daba la gloria a Dios porque eso fue un regalo maravilloso. Me disfruté todo. Pero cuando yo empiezo a entender en el Espíritu, yo digo: fue muy especial, muy maravillosa la experiencia, pero mejor es la experiencia de meterse en el río del Espíritu. Ese es un gozo que no tiene fin, es una alegría que no se puede describir cuando usted y yo nos sumergimos en el río del Espíritu. Entonces estamos en un momento muy especial para esta congregación. Y a veces uno ve con preocupación como hay personas que pues puede que no estén en ese mismo sentir, puede que todavía no estén en ese proceso de sumergirse, o que todavía sientan temor y que permitan que el agua solo les llegue hasta las rodillas o hasta los tobillos, yo no sé. Pero miren, iglesia, llegó el tiempo para esta iglesia. Y si usted quiere vivir una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, usted necesita sumergirse en el río del Espíritu. Este es el tiempo, no podemos esperar, porque ya estamos en el momento. Otra cosa que tiene especial el Espíritu Santo es que esto no es un evento que sucede solamente por un tiempo o por unos meses, no. Cuando usted se sumerge en el río del Espíritu Santo, eso es para siempre, de usted vivir en esa plenitud de la vida, donde sí vienen situaciones difíciles, claro que sí, pero el Espíritu Santo en su corazón pone paz, y usted aprende a depender del Espíritu Santo de una manera que se hace su mejor compañía, su mejor amigo. Yo le decía en estos días a los adolescentes: miren, el Espíritu Santo y yo tenemos una relación demasiado estrecha. Y cuando yo me acuesto, mis hijos lo saben, ellos están acá y saben que no estoy mintiendo. Yo soy: Espíritu Santo, acuéstate a este lado. Y cuando me voy a voltear para el otro lado, yo: no, mejor pásate para este. Y yo todo el tiempo hablo con el Espíritu Santo como si fuera una persona, como si fuera uno de mis hijos. Ay, Espíritu Santo, tal cosa. Ay, y todo el tiempo, porque yo sé que el Espíritu Santo está en mi vida y que yo lo necesito para todo. Todos necesitamos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no quiere
que nosotros estemos ni a los tobillos, ni a las rodillas, ni a la cintura. El Espíritu Santo quiere que estemos sumergidos en su presencia. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, cuando ya nosotros tenemos esa presencia del Espíritu Santo en nosotros, cuando ya usted y yo estamos sumergidos, el Espíritu Santo tiene un propósito con esto. Hay un propósito que el Espíritu Santo tiene con cada uno de nosotros. Y lo primero que quiere el Espíritu Santo es que nosotros salgamos de nuestra comodidad y llevemos esa presencia del Espíritu Santo a otros lugares, a otras personas. Mire que cuando el Espíritu Santo llevó al profeta, lo primero que hizo fue salió de la casa, y dice que lo sacó de esa casa y lo llevó por el lado de atrás, y ahí fue donde él empezó a mirar la visión. El Espíritu Santo quiere que usted y yo estemos llenos de su presencia, pero no solo para que nosotros disfrutemos, sino para que otras personas disfruten de la presencia del Espíritu Santo. Yo les contaba a los hermanos esta mañana, hace 8 días el Señor nos dio el privilegio de tener nuestro tiempo de conexión. Y bueno, yo estaba encargada de los adolescentes con el equipo, y le preguntaba a los adolescentes: ¿quiénes de ustedes conocen al Espíritu Santo? Y unos cuantos levantaron la mano. Y le dije: ¿quiénes quieren sentir al Espíritu Santo hoy? Todos levantaron la mano. Yo, bueno, hoy van a sentir al Espíritu Santo. Y cuando compartí, porque yo tuve el privilegio de compartir el tema del Espíritu Santo con ellos, ya al final de la administración fue muy especial cómo el Espíritu Santo tocaba la vida de cada uno de ellos, y se ministraron esos niños, lloraron, y fue muy muy especial. Y uno como maestro o como líder, uno también es ministrado viendo cómo el Espíritu Santo lo usa para bendecir la vida de ellos. Ahí es donde nosotros debemos de entender para qué es que yo me tengo que sumergir en el Espíritu, porque yo necesito sumergir a otros. Mire, vuelvo al ejemplo del mar. Cuando yo estaba metida allá, yo quería que mi papá y mi mamá se metieran, porque yo quería que ellos vivieran la experiencia. Eso pasa cuando uno está en el Espíritu, uno quiere que otras personas lo vivan. Uno dice: qué bueno que tal persona estuviera aquí, porque uno quiere que las personas experimenten lo que es el río del Espíritu Santo, todo lo que se siente, toda la paz, todo el gozo, la plenitud. Usted se ríe y no sabe ni por qué, y llora y tampoco sabe por qué, pero es la presencia del Espíritu Santo. Es algo que no se puede describir, sino que solo se puede sentir. Yo no les puedo decir: es que usted va a sentir esto o aquello o lo otro, no, porque las manifestaciones del Espíritu Santo son diferentes. El caso es que lo que se siente es muy especial, es maravilloso. Lo segundo que el Espíritu Santo quería hacer era que el profeta viera que junto a la ribera habían árboles plantados. Voy a leerles aquí, o si lo pueden proyectar, no sé, Jeremías 17:8. Si usted lo tiene, lo puede buscar. Jeremías 17:8. Si lo tienen por ahí, por favor. Dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Mire que el profeta, cuando estuvo en ese lugar en la visión, dice que al lado y lado de la ribera del río habían árboles plantados. ¿Quiénes creen ustedes que son esos árboles plantados? Nosotros, dígalo con autoridad, nosotros somos esos árboles plantados. Cuando usted y yo entramos en el río del Espíritu, luego el Espíritu Santo nos pone como árboles plantados. Y me fui un poquito más allá de la función de los árboles, y quiero leerles cuál es la función que cumplen los árboles. Se los voy a leer. Dice: además, los árboles producen oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan erosión, mantienen ríos limpios, captan agua
para los acuíferos, sirven como refugio para la fauna, reducen la temperatura del suelo, propician el establecimiento de otras especies, regeneran los nutrientes del suelo. Mire la función que cumplen los árboles, y el Señor a nosotros nos está llamando árboles, ¿sí? Tenemos esa facultad, ese don. ¿Por qué producimos oxígeno? Porque cuántas personas se están ahogando en sus problemas, en sus situaciones, y nosotros, Dios nos pone ahí para dar una palabra, y esa palabra oxigena el espíritu de las personas. Por eso nosotros somos árboles, estamos llamados a dar oxígeno, estamos llamados a dar sombra. Porque cuántas personas también no vienen a nuestras vidas con situaciones difíciles y nosotros les brindamos ese abrigo, esa sombra. Hay personas que se sienten seguras al lado nuestro. Hay personas que a uno le dicen: yo me siento tranquilo o me siento tranquila cuando usted me habla, cuando usted me comparte, cuando usted me dice lo que piensa, porque nosotros somos árboles plantados y estamos llamados a dar fruto, y nuestro fruto tiene que ser abundante. Así debe de ser nuestro fruto. Entonces mire que definitivamente para usted y yo formarnos como árboles, tenemos primero que entrar en el río del Espíritu Santo. Lo otro que sucede es que las aguas traen vida y sanidad. En el versículo 8 y 9 dice que todo aquel que entre en ese río recibirá vida y recibirá sanidad. Dice que las aguas salían de la casa y luego iban hacia el río, y que en el río ya el río podía tener vida. Este río al que se refiere ahí, se refiere, o al mar más bien, se refiere al mar muerto. Por eso lo relaciona la palabra con el mar muerto, porque dice que todo el que entre en ese río tendrá vida y tendrá sanidad. El título de este versículo al inicio dice aguas saludíferas. O sea que ese río en nuestras vidas renueva, pero también trae sanidad. ¿Sí? La presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, trae sanidad y trae vida. Todos llegamos a los pies del Señor en condición de muerte. Puede que usted diga: no, pues yo conocí al Señor, pero yo no tenía una vida pues tan mala, no. Pero sí llegamos en condición de muerte a los pies del Señor, porque antes de Dios nosotros no teníamos vida en realidad. El que nos dio la verdadera vida fue el Señor. Todos llegamos en esa condición, y cuando nosotros llegamos a la vida que Dios nos da, en realidad empezamos a vivir, empezamos a conocer la verdadera vida, porque por eso el mismo Señor Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Él es nuestra vida. Entonces ese río del Espíritu trae vida. Por eso cuando vienen las tormentas, ahí mismo también lo decía, cuando vengan las fuertes tormentas, usted no se va a mover, porque la presencia del Espíritu Santo está con usted, porque usted es un árbol plantado, porque usted es un árbol fuerte, frondoso. Dice también la palabra que sus hojas van a ser medicina para la vida. O sea, mire lo importantes que somos nosotros para Dios cuando somos árboles plantados. Lo otro que también sucedió a través de esa visión del profeta es que dice que los pescadores estaban allí y que ellos tiraban sus redes y que esas redes atrapaban multitudes de peces. ¿Quiénes son los pescadores? Nosotros somos los pescadores. Y los peces ya están. Hay multitudes de gente que necesita que nosotros les prediquemos del Señor. Hay multitud de gente que está pasando por situaciones muy difíciles, pero si nosotros como pueblo de Dios, como pescadores, no cumplimos con esa comisión, ellos no van a saber quién es el único que los puede sacar de su situación, ¿sí? Tenemos que dejarnos usar por el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros nos vamos a capacitar para lanzar las redes y cumplir con la gran comisión.
Yo les decía esta mañana a los hermanos, mire, uno no debe de avergonzarse de decir en ninguna parte que es cristiano. No nos debe de dar temor. A veces yo lo reconozco, a uno le produce temor porque uno piensa que la gente lo va a rechazar, o uno piensa que la gente no se va a sentir cómoda. Yo recuerdo que yo tuve una experiencia en la universidad, y cuando estábamos todos sentados en un círculo y el profesor empezó a preguntar que en quién creíamos nosotros. Yo no recuerdo cuál era el tema, pero sí sé que él empezó a preguntar: ¿en quién creen ustedes? Y todo el mundo empezó a hablar y a hablar. Entonces yo dije, pues yo creo en el Señor Jesús. Y un señor que estaba al lado mío me dijo: ese Señor que usted dice, ese Señor Jesús, me dejó morir mi hijo, y empezó a decir cosas y cosas y cosas. Y yo lo escuchaba a él, y mientras él me decía cosas, yo le decía: Espíritu Santo, dame una palabra. Yo necesitaba darle una palabra a todos, y todos se quedaron mirándome, porque él se levantó y empezó a decirme cosas. Su Dios no existe, su Dios no sé qué, y a decir cosas y a decir cosas. Y en el momento en que eso pasó, yo empecé a orarle al Espíritu Santo en ese lugar, y yo le decía: Espíritu Santo, necesito que tú te levantes a mi favor, necesito que me des una palabra. Y cuando él terminó de hablar, entonces yo empecé a decirle, yo le dije: mire, el Dios que yo conozco a mí me sacó de una vida de esclavitud para darme una vida abundante. Ese Dios que usted dice ha hecho esto. Y empiezo yo a decirle cosas a ese señor, y a decirle cosas. Y ese señor se quedó mirándome así como asustado. Pero cuando yo miré, habían personas que estaban llorando ahí, de los compañeros de la universidad. Hay que lanzar las redes, y tenemos que dejarnos usar por el Espíritu Santo. Yo no sé si de pronto él en ese momento fue tocado por el Espíritu de Dios, pero sí vi a otras personas que fueron tocadas por el Espíritu Santo. Y tal vez yo no lo haya visto a él, pero Dios también, yo sé que estaba obrando en la vida de él. No podemos sentir temor de decir quiénes somos nosotros. No podemos sentir temor de dar una palabra para alguien, porque si nosotros venimos de parte de Dios, el Señor mismo nos va a respaldar con esa palabra. Recuerden que no somos nosotros, sino Dios a través de nosotros. Entonces, en esta mañana hay una palabra que nos está confrontando. Primero, ¿usted a dónde tiene las aguas? Usted tiene que evaluarse espiritualmente. Usted tiene que revisarse y usted decir: bueno, yo tengo el agua hasta los tobillos. Es para preocuparme, porque si todo el mundo habla de ese río del Espíritu, ¿por qué yo no lo estoy sintiendo? O a lo mejor usted dice: no, yo tengo el agua hasta las rodillas. También nos tenemos que preocupar, porque el agua hasta la rodilla no nos va a dejar ver lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos. Ni siquiera si la tenemos hasta la cintura, porque hasta la cintura tampoco usted va a poder disfrutar de ese río del Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere el Espíritu Santo? Que usted y yo nos sumerjamos completamente en la presencia del Espíritu de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere de todos nosotros. Si usted quiere recibir sanidad, sumérjase en el río. Si usted quiere recibir libertad, le toca sumergirse en el río del Espíritu. Y cuando usted esté sumergido o sumergida en ese río del Espíritu Santo, permita que otros conozcan quién es el Espíritu Santo. Porque el Señor se lo dijo a sus discípulos: yo me voy, pero viene el Consolador. Les voy a dejar el Consolador. O sea que el Espíritu Santo es quien en realidad está con nosotros todos los días. Todo el tiempo está el Espíritu Santo. No podemos permitir que nuestro espíritu sea tan pasivo para conformarse solamente con llegar hasta cierto límite. Debemos darle la libertad al espíritu nuestro, de que el Espíritu Santo se sumerja completamente en su presencia, que podamos ser protagonistas y no espectadores de la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, iglesia, yo no sé cómo es en este momento su condición espiritual, pero lo que sí sé es que ya llegó el avivamiento para esta iglesia. Ya lo estamos viviendo, y tal vez ustedes o alguno de pronto no se ha dado ni por enterado, pero no podemos permitir que esto siga pasando, porque la verdad nos estamos perdiendo de cosas maravillosas, de cosas gloriosas
en la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes algo especial que sucedió. El avivamiento es algo que se vive primero en el espíritu, en nuestro espíritu, y luego nosotros lo podemos transmitir. Estábamos viendo hace unos días en las redes sociales, compartieron en el grupo de líderes un video de unos jóvenes en una universidad que el Espíritu Santo llegó a ese lugar y empezó a ministrar y fueron tocados por la presencia del Espíritu Santo. Y yo veía ese video y me parecía muy especial, y en lo personal yo decía, qué bueno que está pasando eso, qué rico que esto esté sucediendo. Pero lo que no sabía era que nosotros también íbamos a ser protagonistas de cosas maravillosas. Quiero que ustedes me acompañen a mirar un video y ya luego de que lo veamos, yo quiero que ustedes entiendan lo que está sucediendo al interior de nuestra congregación. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la iglesia Vida Abundante Cruzada Cristiana? Y si usted todavía no se ha sumergido, yo creo que hoy es el momento para que se sumerja en la presencia del Espíritu Santo. Entonces quiero videos fueron grabados. Uno acá, nosotros tuvimos una vigilia con los jóvenes hace unos días y fue maravilloso todo lo que pasó en esa vigilia. Los que estuvimos ahí pudimos presenciar la gloria de Dios en este lugar. Entonces yo les decía ahora, hablamos de avivamiento y de pronto uno cree que eso sucede en otros lugares, pero realmente el avivamiento está sucediendo también aquí. Ya no tenemos por qué ser espectadores, sino ser protagonistas de la gloria de Dios. Ese día fue maravilloso todo lo que el Espíritu Santo hizo en esa reunión de jóvenes. Los niños quebrantados por el Espíritu Santo, los jóvenes, todos los que vinimos a esa vigilia, yo creo que ninguno se quedó por fuera de ese mover del Espíritu Santo. Fue muy especial todo lo que sucedió en esa noche del Espíritu Santo. Y el primer video que veíamos es un video de un colegio donde yo trabajo con Germán. Quiero invitar a Germán, a Manchito, a que me acompañe acá en este momento, porque es un testimonio muy especial que queremos contarles a ustedes. Nosotros trabajamos en un colegio con niños de primaria y bueno, Dios nos dio también el privilegio y la alegría de que la directora del colegio fuera al tiempo de conexión. Este fin de semana la directora del colegio estuvo en el tiempo de conexión. Manchito ya venía pues mucho tiempo orando por ella, y digamos que como dice la palabra, cordón de doble doblez no se rompe jamás. Y cuando llego yo a hacer equipo con él ahí, pues ya le hicimos pandilla a la profesora y ya la profe no se pudo resistir y fue al tiempo de conexión. Pero ¿saben qué es lo más especial? Ella llegó muy tocada por el Espíritu Santo, por todo lo que pasó en el tiempo de conexión. Y la semana pasada me dijo que
que si yo podía hacer una oración con los niños. Y yo le dije, sí, claro, yo hago la oración con los niños. Y yo empecé a orar con los niños, pero yo no sabía lo que iba a pasar en ese momento. No, realmente les digo, yo ni siquiera estaba preparada, porque uno a veces no sabe, o sea, nosotros no conocemos los moveres del Espíritu Santo. Yo ese día, yo le decía a Manchito, yo venía preparada para dar clase, pero jamás venía preparada para ver la gloria de Dios en ese lugar. Y cuando yo empiezo a orar por esos niños, yo, la verdad, cada que hablo de esto, es muy difícil que uno no se quebrante, porque es algo muy especial. Yo por eso invité a Manchito, porque los dos lo vivimos. Ustedes saben que la mayoría, o todos saben que yo soy la líder de los niños y de los adolescentes. Y a mí el Espíritu Santo me ha permitido muchas veces ministrar los niños de la iglesia. Pero que yo les diga a ustedes que nosotros estemos en un lugar donde los niños no conocen de Dios. Eran más de 40 niños, ¿cierto? Más de 40 niños. Las profesoras no conocían de Dios. Los únicos cristianos en ese lugar somos Germán y yo. Y cuando yo empiezo a orar y a orar, él coloca una adoración y empiezo a adorar al Espíritu Santo y a orar y a orar. Y cuando yo abro los ojos, yo veo que los niños están llorando. Y entonces yo, la verdad se los digo delante de Dios, yo me asusté porque yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, en este lugar, ver la gloria de Dios, y empiezan los niños a llorar. Y la profesora me dijo, profe, ¿qué está pasando? Los niños están llorando. Y yo le dije, profe, es el Espíritu Santo. Y empieza la gloria de Dios sobre ese lugar. Y empiezan los niños a quebrantarse todos, uno por uno, uno por uno. Y cuando yo veo que todos los niños empiezan así en ese mover, yo le digo a Manchito, empiece usted a orar por los niños ahí. Y yo empiezo a orar porque yo sabía que yo no era capaz de orar por esos 40, más de 40 niños en ese momento. Y se empieza a derramar la gloria de Dios en ese lugar, de una manera que de verdad se los digo, yo he vivido muchas cosas, pero yo me sentía en ese momento como cuando Pablo predicó, porque todos eran inconversos, y usted ver los niños ministrados por el Espíritu Santo, niños que nunca habían tenido una experiencia con el Espíritu Santo, fue algo sobrenatural para mí, y yo sé que para Manchito también fue algo sobrenatural. Entonces yo quiero que Manchito también comparta su experiencia, porque yo sé que fue algo de los dos. Fue muy bonito que hayamos estado los dos ahí y lo que el Espíritu Santo hizo en esa mañana. Bueno, iglesia, nuevamente buenas tardes ya. Efectivamente, lo que nos comparte Milena, realmente, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Estábamos todos ahí reunidos y de repente llegó la presencia de Dios. Digamos, posterior a lo que sucedió, hablé con una persona de acá de la iglesia donde ella me estuvo comentando un sueño que había tenido precisamente con lo que pasó allí en el jardín. Me dijo, mira que yo me soñé que los niños estaban siendo ministrados, que había una gloria especial de Dios. Y pues a veces uno como que no le hace mucho caso a los sueños, pero pues me lo comentó y yo dije que especial ese sueño. Bueno, pues sin saber de que no mucho tiempo, porque pasaron aproximadamente por ahí 3 días cuando sucedió lo que estamos compartiendo acá. Y yo también le decía a Mili ese día que estábamos ahí, me quebranté muchísimo y yo dije, yo hace tiempo atrás también había tenido como esa visión, había visto que los niños estaban ministrados por la presencia de Dios y pues ver de que en ese momento estaba sucediendo, pues para mí fue como esa confirmación y yo como que Dios mío, de verdad que realmente es impresionante lo que Dios puede hacer. Y también comparto lo que ella dice, o sea, que suceda en este lugar aquí o con personas que obviamente conocemos lo que es la presencia de Dios, pues es algo dentro de lo que cabe normal que suceda, pero que suceda en una parte donde no es la iglesia, donde digamos los padres de los niños no son cristianos, ¿sí? Porque allí no hay papitos que sean creyentes, ¿cierto? Entonces uno se queda supremamente aterrado, sí, anonadado de lo que pasa. Y fue una experiencia inolvidable
con una sencilla oración, porque Milena empezó con una sencilla oración del día, dándole gracias a Dios por lo que por los que estábamos ahí, pidiéndole a Dios que nos ayudara en las labores de esa jornada. Y yo sentí poner en el televisor una adoración y todo empezó por ahí. Cuando de un momento a otro la gloria de Dios descendió. La profesora también estaba muy quebrantada, sí, ella como que no sabía qué estaba pasando, y empezamos nosotros a ministrar, empezamos a orar, y eso fue un mover especial, y pasamos ahí varias horas adorando a Dios, y fue de verdad algo impresionante. Entonces ahí vemos que realmente se cumple lo que dice su palabra en Joel, ¿cierto? Que dice que en los últimos tiempos Él derramaría de su Santo Espíritu sobre toda carne, ¿sí? Y ahí nosotros pudimos presenciar esa gloria tan maravillosa. Gracias, Manchito. Y me parecía especial también lo que él dice, la profe se quebrantó, y la profe me había dicho a mí que ella no era capaz de llorar. Ella me dijo, profe, mira que allá en el tiempo de conexión yo disfruté mucho todo, me pareció muy lindo todo, pero yo le decía al pastor, yo no soy capaz de llorar. Y ese día con los niños ella lloró, se quebrantó. La otra profesora que trabaja con nosotros también, esa muchacha ministrada por el Espíritu Santo, tiene una situación muy complicada, y bueno, ella ya me había contado algo también sobre lo que ella estaba pasando, y el Señor me pone pues a orar por ella, y empiezo yo a orar por esa profesora, y esa muchacha quebrantada, o sea, todo era el mover del Espíritu Santo. Le pregunto yo a los niños, después de que pasó todo, hicimos una danza, y aún en medio de la danza los niños seguían llorando en medio de la danza. Entonces yo les dije, ¿quién quiere contar el testimonio? Y ellos me dijeron, profe, ¿qué es un testimonio? Entonces yo le dije, ay, sí, ellos no. Yo le dije, bueno, ¿quién quiere contar lo que vivió? Entonces dijeron, los niños siempre buscan una explicación a las cosas, incluso hasta nosotros. Y una niña me dijo, pues yo creo que yo estaba llorando porque a mí se me murió un pajarito hace días. Entonces el otro me dijo, pues yo estaba llorando porque mi tía está enferma. Y los niños le buscaban explicación a lo que estaba pasando. Y otro me dijo, yo estaba llorando, pero yo no sé por qué. Yo no sé. Y yo los veía con esas respuestas, y yo decía, Señor, es que tú eres maravilloso. Y yo seguía ahí como, o sea, ese día yo no sé, cuando terminó ese tiempo seguimos dando clase, y yo como que, no, yo no quería dar clase, yo me sentía rara, yo decía, pero clase, ¿yo qué hago? Yo como que no sabía qué hacer, qué seguir. Entonces, iglesia, con esto yo quiero concluir la enseñanza de esta mañana. Este es el tiempo del avivamiento. Nosotros tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo nos use. Usted no sabe en qué lugar y en qué momento el Espíritu Santo lo va a hacer. Yo se los decía, yo no sabía que eso iba a pasar. Mancho tampoco, o sea, nosotros no teníamos eso preparado, no, eso no estaba dentro de nuestra programación, pero el Espíritu Santo lo tenía preparado para todos en ese día. Entonces miren que cuando nosotros estamos en el fluir del Espíritu Santo, todas esas cosas suceden, y simplemente nosotros lo que podemos hacer y debemos hacer es dejarnos usar por el Espíritu Santo. Quiero que se pongan de pie, por favor. Vamos a terminar, vamos a orar al Señor, y usted le va a pedir con todo su corazón al Espíritu Santo que le permita vivir esas experiencias, que le permita sentir ese río del Espíritu en su vida, porque de verdad que no, o sea, no está bien, y no es como bueno que nosotros nos perdamos de ese mover del Espíritu Santo cuando estamos en avivamiento. Ahorita los muchachos cantaban que llegó el tiempo, lo profético llegó, y es verdad, ya llegó el tiempo del avivamiento para esta casa, y si usted no está preparado o no está preparada, pues se va a perder de todo ese mover tan especial del Espíritu Santo. Vamos a orar.